Pues bien, amigos, la realidad es que Donald Trump está ocultando nombres, incluso de sus propios aliados. Y por supuesto esos mismos aliados se están percatando de la situación y el descontento es evidente ante lo que está sucediendo. La gravedad del asunto es innegable. Nos damos cuenta de la magnitud de la crisis cuando observamos a congresistas republicanos, y no me refiero a los demócratas, sino a los propios republicanos como Marjorie Taylor Greene, quienes hasta hace muy poco pertenecían al ala más radical del movimiento MAGA, esos que defendían a capa y espada a Donald Trump. Hoy, sin embargo, vemos cómo comienzan a agradecer públicamente a la archienemiga de Trump. Me refiero a que le están dando las gracias a Hillary Clinton. También observamos a figuras como Ana Paulina Luna, que están republicando contenido de medios que ellos mismos habían etiquetado de progresistas y que antes detestaban, pero que hoy difunden en sus redes sociales. Y no es porque de la noche a la mañana se hayan transformado en liberales o hayan cambiado sus convicciones partidistas. No, señores, no es porque hayan tenido una revelación mística que nosotros no hemos visto. Pero ¿qué fue lo que vieron? Adivinen ustedes. Lo que vieron, estimados, fueron los archivos del caso Epstein. Tuvieron acceso a esos documentos sin tachaduras, sin censura, sin filtros. Vieron los documentos originales y, como era de esperarse, salieron con el estómago revuelto porque lo que encontraron allí fue verdaderamente nauseabundo, podredumbre pura. Pudieron ver todo aquello que el gobierno ha intentado encubrir, pero ellos lo vieron de primera mano y sin intermediarios. Vieron cómo un círculo interno muy cercano al expresidente de los Estados Unidos está profundamente implicado y ya no tienen el estómago ni la audacia para seguir defendiendo con la misma energía de antes al líder de su partido. Lo que se avecina después de esto no es una simple controversia más en la carrera política de Donald Trump. Estamos hablando de una implosión. Porque durante años nos vendieron la narrativa de que el caso Epstein era una caja negra llena de secretos que algún día, si teníamos suerte y eran lo suficientemente magnánimos con nosotros, saldrían a la luz y nos enteraríamos de la verdad. Pues bien, ese día ha llegado y las reacciones dentro del mismo partido republicano lo están confirmando. No es ninguna casualidad que veamos a figuras prominentes del MAGA cambiando el tono de su discurso precisamente ahora. Por poner un ejemplo, Marjorie Taylor Greene, quien hace unos meses juraba lealtad absoluta a Donald Trump, hoy sale a agradecer públicamente a Hillary Clinton. ¿Y por qué? Porque Hillary Clinton declaró que está dispuesta a testificar sobre el caso Epstein en una audiencia abierta, sin límites de tiempo y sin condiciones. Ella está dispuesta a presentarse. ¿Por qué Marjorie Taylor Greene le agradece en público a Hillary Clinton? Porque Hillary aparece mencionada en la conversación de los archivos. Hasta el momento lo que sabemos y lo que consta es que ella no está implicada en los delitos de los archivos. No hay una sola mención incriminatoria sobre la señora y sin embargo está dispuesta a dar la cara. El que sí sale muy mal parado es su marido, eso ya es del dominio público. Pero también hay otra figura que está sumamente implicada y que se supone ya está tras las rejas porque fue encontrada culpable. Ghislaine Maxwell, la cómplice número 1 de Epstein. Y bien, resulta que Ghislaine Maxwell no quiere responder ni una sola pregunta sobre Trump. Cuando se le interrogó, invocó su derecho a guardar silencio. Le preguntaron, ¿participó Donald Trump en el tráfico sexual? Silencio absoluto. ¿Recibió Donald Trump favores de Epstein? Silencio. ¿Le ofreció Trump clemencia a cambio de su silencio? Se quedó callada. Como dice el viejo refrán, el que calla otorga, o en su caso piensa que calladita se protege mejor. Así se mantiene en silencio.
Y aquí es donde todo el asunto empieza a retorcerse, porque no estamos hablando de meras suposiciones, estamos hablando de documentos oficiales que los congresistas están revisando personalmente en el Departamento de Justicia. Los están examinando sin ediciones, sin tachaduras. Están leyendo los nombres, las fechas, los correos electrónicos, las declaraciones juradas, y lo que vieron, indudablemente, los dejó sin margen de maniobra política. Ana Paulina Luna, por ejemplo, publicó que algunos de los nombres más importantes censurados en las versiones anteriores corresponden a personas que se presentan como víctimas. Observen lo retorcido de la situación. Los victimarios se están presentando como víctimas, cuando en realidad estaban activamente involucrados en el tráfico de menores. Y por supuesto, esto cambia todo el panorama. Porque si esos nombres fueron protegidos por la administración de Donald Trump cuando fue presidente, y de nueva cuenta los está protegiendo, entonces no estamos hablando de un encubrimiento por ignorancia o incompetencia burocrática, como esos que dicen, ¡ay, se les pasó por tontos! No, señores, lo están haciendo para proteger esos nombres por complicidad, y el asunto no se detiene ahí. Ella afirmó que no permitirá que Maxwell reciba clemencia a cambio de su testimonio, y en eso concuerdo plenamente. ¿Por qué una criminal de esa magnitud debería recibir clemencia? El castigo debe aplicarse con todo el rigor de la ley, sin contemplaciones. No hay mejor manera de expresarlo. La misma congresista, que por cierto hace un año compartía teorías de conspiración, ahora está exigiendo justicia directa contra la red que Donald Trump está intentando proteger. Les repito, ella no es demócrata, es una republicana del ala maga, pero el escándalo no termina con Maxwell. Ojalá fuera solo eso, pero esto está salpicado por todas partes, porque dentro de los archivos también aparecen correos que revelan conexiones entre Epstein y personajes como Howard Lutnick. ¿Y quién es este señor? Pues nada menos que el exsecretario de Comercio de Donald Trump. Incluso existe un correo en el que Epstein o alguien muy cercano de su equipo le envía el currículum de una niñera a Lutnick. ¿Qué hace Epstein recomendando personal doméstico o una niñera a un miembro del gabinete del presidente? Sobre todo considerando que esto ocurrió años después de que Epstein ya había sido condenado por delitos sexuales. Imagínense la escena. Alguien condenado por delitos de índole sexual le recomienda a un miembro del gabinete una niñera. Y nos preguntamos por qué Donald Trump seguía contando con esa red, o al menos permitía que sus aliados y personal de su gabinete mantuvieran vínculos con una persona que ya había sido juzgada. A eso también hay que sumarle los mensajes intercambiados entre Epstein y un famoso sultán que aún no ha sido identificado públicamente, en los que hablaban sobre videos de tortura. Uno de los mensajes dice textualmente, amé el video de tortura, y luego coordina un encuentro en Estados Unidos. ¿Quién era ese famoso sultán? ¿Quién es ese personaje al que están protegiendo con tanto recelo? Los congresistas que revisaron el documento también identificaron, a través de una dirección de correo electrónico, quién era esta persona. Por cierto, el Departamento de Justicia se ha negado a revelar el nombre argumentando que es información personal. Mucho ojo aquí. Lo irónico es que la ley permite proteger los datos de las víctimas. El Departamento de Justicia tiene la obligación de proteger a las víctimas, no a los posibles criminales. Si ese famoso sultán está dentro de la lista de los posibles criminales, el Departamento de Justicia no tiene por qué protegerlo. Su deber es velar por las víctimas, no por los victimarios. Y eso es exactamente lo contrario a lo que está haciendo ahora el Departamento de Justicia. Están ocultando los nombres de los hombres más poderosos involucrados. Están fingiendo que cumplen la ley, fingiendo que realmente buscan hacer justicia. Y todo esto ocurre mientras el nuevo número 2 de la justicia, Todd Blanche,
que por cierto es el ex abogado criminalista de Donald Trump, toma decisiones. ¿Y qué hizo este señor? Ordenó que se desestimara el caso contra Steve Bannon, otro nombre que aparece repetidamente en los archivos de Epstein. Bannon estaba involucrado en conversaciones con Epstein sobre cómo manipular gobiernos extranjeros y cómo mantener el control a través de títeres políticos en distintas partes del mundo. La evidencia lo incrimina directamente, no hay manera de negar los hechos. ¿Y qué hace Blanche? Lo libera. ¿Y qué hace Trump? Empieza a elogiar a Bannon públicamente. ¿Qué tenemos aquí? Un patrón innegable de encubrimiento. No hay otra forma de llamarlo. Hasta congresistas como Thomas Massie, otro republicano, ya se han cansado. Fue al Departamento de Justicia, leyó los archivos y publicó que de 18 nombres censurados, por lo menos 4 eran hombres mayores de 50 años que claramente no eran víctimas. Dijo que el Departamento de Justicia no tiene excusa para seguir ocultando esos nombres. Entonces, ¿por qué persisten en el encubrimiento? También mostró un correo entre Epstein y el famoso sultán, ese que no quieren revelar, donde hablaban de tortura, y otro donde se menciona un libro de cumpleaños que Trump había enviado a Epstein con nombres y fechas. Por supuesto, Donald Trump lo niega, pero el documento está ahí. Dicen que le enviaron el material al Hotel Regency en Nueva York. ¿Y qué creen? Justo en las fechas en las que aparece todo esto, Donald Trump sí estaba hospedado en ese hotel. Es decir, coincide lo que se dice en los documentos con lo que se puede corroborar fáctica y cronológicamente. Coincide que en esa fecha Donald Trump estaba hospedado allí. Y la lista no termina, porque también se descubrió que Epstein tenía acceso a áreas del gobierno estadounidense, áreas conocidas como SIF, que son instalaciones donde se maneja información de seguridad nacional altamente confidencial. Y aquí surge la gran interrogante para todos nosotros. ¿Por qué un criminal sexual tenía acceso a eso? ¿Por qué Epstein tenía acceso a información tan sensible que ponía en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos? ¿Quién le permitió la entrada y qué estaba haciendo con esa información? Son demasiadas coincidencias. Podemos entender muchas cosas, pero algo nos queda claro. Como decimos coloquialmente, tenía una influencia desmedida para acceder a ese círculo. No cualquier persona entra donde entraba Jeffrey Epstein. ¿Qué conexiones tenía? ¿Por qué no vemos todos los nombres? Porque evidentemente hay figuras en la política estadounidense que están íntimamente relacionadas con este personaje para que él tuviera tal alcance. No cualquier mortal accede a eso. Díganme, amigos que residen en Estados Unidos, ¿ustedes pueden obtener acceso directo a agencias relacionadas con la seguridad nacional? Por supuesto que no. Es un grupo muy selecto. ¿Cómo logró Jeffrey Epstein estar ahí? Y mientras el círculo de Donald Trump se desmorona, congresistas como James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, evitan responder cuando se les pregunta si Ghislaine Maxwell debería recibir clemencia. Dice que no tiene idea. ¿Cómo no va a tener idea? ¿Una criminal de su calaña debería tener clemencia? ¿Bajo qué lógica? ¿Alguien como ella no merece clemencia? ¿Acaso ella tuvo piedad con las víctimas? No. ¿Cómo es posible que digan que no tienen idea? Otros huyen de las cámaras, prefieren no opinar. Y senadores como Bernie Moreno, bueno, prefieren burlarse del peinado de los demócratas que investigan el caso. Es la táctica clásica de distracción. ¿A quién le importa cómo se peina un congresista, sea demócrata o republicano? Es irrelevante. ¿Por qué eso tendría que ser noticia? ¿Por qué no es más importante revelar los nombres? ¿Por qué seguir encubriendo a los victimarios en lugar de responder por las víctimas de 9 años mencionadas en los archivos?
pues prefieren burlarse de la apariencia física. Es ilógico. Lo que queda claro es que se están quedando sin argumentos. También salieron a la luz correos que conectan a Donald Trump con el libro de cumpleaños de Epstein, donde aparecen nombres como Leon Black y George Mitchell, correos que no deberían haber sido censurados por el Departamento de Justicia si éste fuera realmente transparente y buscara justicia. No estarían censurando los nombres, los estarían liberando, pero no son transparentes, no buscan la justicia, y todo eso está generando una reacción en cadena. Ahora hasta los congresistas republicanos del MAGA más férreo exigen que se publiquen todos los nombres. Debe estar todo muy podrido, se los aseguro, cuando los partidarios más leales quieren los nombres. Mientras más documentos se destapan, más claro queda que lo que Donald Trump y su gente han intentado enterrar ha sido una red de abuso sistemático con conexiones en el poder real de los Estados Unidos. Y hay algo que no podemos ignorar. Ghislaine Maxwell ya fue condenada. Perdió todas sus apelaciones. No es una víctima, es una victimaria. Perdió en segunda instancia, perdió en la Corte Suprema, ya no tiene escapatoria y aún así tiene el cinismo de pedir clemencia. Su abogado dice que el Congreso quiere castigarla solo por invocar su derecho a guardar silencio. No, señores, el Congreso no la quiere castigar por guardar silencio. Es que es una criminal convicta. Ahora resulta que los criminales son las víctimas. Es un insulto a la razón. Entonces, la culpa la tienen las víctimas y a los victimarios hay que tenerles consideración. Vivimos en el mundo del revés. Lo que no dicen es que el silencio de Maxwell no es neutral. Está protegiendo a hombres poderosos que la utilizaron como intermediaria para cometer crímenes atroces. Y el Congreso lo sabe. Esto no es un escándalo más. Esto es una red de explotación que operó durante décadas protegida por el aparato político, empresarial y judicial. Y cuando el expresidente aparece en el centro de estos archivos y encubrimientos, la narrativa se derrumba. Ya no se trata de defender ideologías de izquierda o derecha, se trata de que sus propios aliados intentan escapar del incendio porque han leído los archivos sin editar y conocen la realidad. Ya no pueden ser engañados. Si quieren saber por qué Donald Trump está tan desesperado atacando a Hillary Clinton o a Bad Bunny en el Super Bowl o atacando a Canadá amenazando con cerrar puentes, es porque está defendiendo a Bannon y tratando de protegerse, aunque eso lo perjudique políticamente. Por eso reniega de un artista en un evento masivo como el Super Bowl. ¿Por qué? Para crear distractores. No quiere que la opinión pública hable de los archivos porque sabe que su propia gente los está leyendo y nadie quiere arriesgar su carrera política para protegerlo. Nadie quiere ser cómplice de alguien tan implicado. Y esto apenas comienza, la historia subirá de tono. Lo que está en juego no es solo la reputación de un político, es el colapso moral del sistema político estadounidense. No es solo el presidente de turno, hay muchísimos más. ¿Por qué los encubren? ¿Por qué Trump está tan desesperado por tapar el sol con un dedo? Porque hay mucha podredumbre. Imaginen lo que nos ocultan para que los propios congresistas del MAGA se deslinden tras leer los archivos. Leo aquí un comentario de Rafael Montilla que dice: siempre se oyen estas noticias y Trump hace lo que le viene en gana. Pues sí, amigo, pero cada vez hay más gente de su propio círculo que lee los archivos y sale asqueada, buscando la manera de actuar porque la situación es insostenible. Teraben comenta sobre la inflación en México y el flujo del peso. Ciertamente con lo que pasa en Estados Unidos, quien sufre la crisis y las embestidas es el dólar y la moneda. Verónica Ramos saluda, bienvenida a la transmisión de José López. Dice, cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en saltar. Sabias palabras. Miren, en política no debemos defender ciegamente a los políticos. Eso es un error garrafal. Es un terreno peligroso.
pero lo peor que uno puede hacer es pelearse con el vecino por un político. Al final del día, los políticos velan por sus propios intereses, no por los de usted. Le venderán una historia muy bonita donde fingen preocuparse solo por usted. En campaña no hay político malo, todos parecen santos. Se toman la foto con el desvalido, se sientan en el suelo, ponen cara de mártires, pero ganan la elección y ¿qué sucede? Suben el vidrio polarizado, traen escoltas y no permiten que nadie se les acerque, se sienten, como decimos, hechos a mano por Dios. Y mucha gente se pelea defendiendo a este tipo de personas que, si usted intentara acercarse, ni lo recibirían. Lo dejarían 3 horas esperando. Y sí, cuando ven que el barco se hunde, corren para salvarse, para rescatar su capital político. Las víctimas llevan años clamando justicia, porque no hacen nada por ayudarlas. Vemos que muchos tratan de ayudar a la victimaria, a Maxwell. No intenten limpiarle la imagen a un criminal. ¿Dónde se ha visto eso? Mauricio Núñez comenta: es evidente, sus servicios no eran solo de suministro, sino de espionaje y extorsión con fines políticos de Israel y probablemente de Rusia. Por supuesto, ese era el gancho, la red de trata, pero indudablemente había una red de espionaje. Existe la teoría fuerte de que era miembro del Mossad. Ahora circulan fotografías que sugieren que está viva en Tel Aviv. A mí me genera mucha duda, hubo demasiadas coincidencias en el momento en que supuestamente perdió la vida en prisión. Nunca se ha esclarecido eso, al igual que los archivos. Cómo alguien que no terminó la universidad y daba clases logró que personalidades políticas y empresariales le prestaran mansiones. Tenía cámaras, grabadoras, bitácoras, tenía todo resguardado. ¿Para qué? Y luego tener acceso a donde muy pocos militares de carrera logran entrar, como lo hizo, por supuesto que era un trabajo de espionaje de alto nivel para moverse en las altas esferas. Alejandra Mina menciona al expresidente Rafael Correa como alguien que sí estaba con el pueblo. Hay políticos que tienen vocación, sí, pero son muy pocos. Hay que decir las cosas como son. La vocación de servicio es escasa. Antonio Esteban desde Volgogrado comenta sobre la gente que culpa a Rusia. Bienvenido, amigo, nunca falla. Al rato dirán que la culpa es de China. ¿Saben de quién es la culpa? De los que están en esos archivos. Aquí no hay inocentes. La gente en esa red de pederastia no es inocente. Ay, ¿es que lo engañaron? No, lo engañaron porque le conocían sus debilidades. Cuando un corrupto cae, es por su ambición de dinero y poder. Estos no son inocentes, eran adultos y sabían lo que hacían. No nos traguemos ese cuento. Al rato culparán a China, a Rusia, a Israel. No, la culpa la tienen ellos por sus actos depravados. Las cosas como son, no hay que lavarles la cara a los victimarios. Muchas gracias, amigos, por acompañarme en el canal de José López, por estar aquí analizando la realidad política. Nos vemos más adelante con más información.